Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Y hoy vamos a hablar de la vida de Rousseau. Espero que les guste. Jean-Jacques Rousseau, nacido en 1712. 10 días después de su nacimiento murió su madre, aunque nunca la conoció. Rousseau estaba orgullosa de su belleza, su educación y su destreza para pintar, cantar, tañer el laúd y escribir versos, pero sentía que el precio de su nacimiento había sido demasiado alto. Nací débil y enfermo, le costé la vida a mi madre, y mi nacimiento fue la primera de mis desventuras. Nací casi moribundo, se tenían pocas esperanzas de salvarme. Llevaba el germen de una enfermedad acrecida con los años. Una hermana de mi padre, mujer cariñosa y prudente, me prodigó tan exquisitos cuidados que me salvó. Querida tía, os perdono causarme la vida y lamento no poder devolveros al final de vuestros días los tiernos cuidados con que colmáis al comienzo de la mía. Mi nodriza Jacqueline también vive todavía, sana y robusta. Los dedos que abrieron mis ojos cuando nací pueden muy bien cerrarlos a mi muerte. El padre de Rousseau fue, según parece, un hombre aventurero y sin duda dotado de poderosa imaginación. Era relojero y había pasado algunos años en Constantinopla, de donde había regresado a Ginebra. Era aficionado a la música y durante un tiempo fue profesor de baile. Él y su mujer, la madre de Rousseau, habían sido novios desde su más tierna infancia y la muerte de ella, nos dice Rousseau, hundió al padre en la tristeza. Nunca supe cómo pudo mi padre soportar su pérdida, solo sé que jamás logró consolarse. Creía verla en mí, sin poder olvidar que era yo quien se la había arrebatado. Nunca me besó que no sintiera yo por sus suspiros, por sus convulsos abrazos, que con sus caricias se mezclaba una amarga congoja, pero ello las hacía más tiernas. Cuando me decía, Jean-Jacques, hablemos de tu madre, yo le decía, muy bien padre, pero vamos a llorar. Y con solo eso empezaban a brotarle las lágrimas de los ojos. ¡Ah!, decía sollozando, devuélvemela, consuélame de su pérdida, llena el vacío que ha dejado en mi corazón. Te querría tanto si no fueras más que mi hijo. Rousseau tenía un hermano 7 años mayor que él, el cual estaba aprendiendo el oficio de su padre. El afecto volcado en Rousseau, dice hizo al hermano bastante descuidado y propenso a darse el lujo de escaparse, primero de casa y luego también de otra relojería donde había entrado de aprendiz. Apenas le veía, dice Rousseau. Casi no puedo seguir, casi no puedo decir que llegara a conocerle alguna vez, pero no dejaba de quererle tiernamente, y él me amaba tanto como le es dado amar a un pilluelo. Recuerdo que un día en que mi padre le estaba castigando dura y encorajinadamente, me lancé impetuosamente entre los dos, abrazándome a él con fuerza, ocultándole así con mi cuerpo. Recibí los golpes a él dirigidos y me mantuve en esta posición con tal tenacidad que finalmente mi padre le perdonó. Bien desarmado por mis lloros o por no querer maltratarme a mí más que a él, finalmente mi hermano fue maleándose de tal forma que un buen día desapareció de improviso y ya no volvimos a saber nunca más de él. Rousseau se describe a sí mismo de niño como excepcionalmente sensible y fascinado por la lectura. Dice, no sé cómo aprendí a leer, solo recuerdo la primera lectura que hice y su efecto sobre mí. A partir de entonces comienza mi ininterrumpida conciencia de mí mismo. Mi madre había dejado algunas novelas, mi padre y yo nos poníamos a leerlas después de cenar. Al principio era para adiestrarme en la lectura de libros amenos, pero pronto mi interés se hizo tan fuerte que leíamos por turnos sin descanso y nos pasábamos la noche en esta ocupación. Nunca pudimos parar antes de terminar el libro. A veces mi padre, al oír las alondras por la mañana, decía avergonzado, vamos a dormir, soy yo más niño que tú. Rousseau, que por aquel entonces tenía unos 7 años,
no tardó en pasar otro tipo de libros. Su favorito era Plutarco, y las charlas al respecto con su padre, dice, le influyeron para que fuese siempre orgulloso, intratable, enérgico e impaciente con la servidumbre. Entonces era feliz, pues por todas partes a su alrededor, según recuerda, no había más que dulzura y las mejores personas del mundo. Mi padre, mi tía, mi nodriza, mis parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos los que me rodeaban, puede que no siempre me hayan obedecido, pero me querían y yo a ellos. Mis deseos eran tan rara vez excitados y tan rara vez contrariados que no se me pasaba por la mente tener ninguno. Podría jurar que hasta mi sujeción a un amo no supe lo que era tener un capricho. Cuando no estaba leyendo o escribiendo con mi padre, o cuando no estaba de paseo con mi nodriza, siempre estaba con mi tía, viéndola bordar, oyéndola cantar, sentado o de pie junto a ella, y era feliz. Rousseau añade que aunque su propia pasión por la música no se desarrolló hasta mucho después, está seguro de debérsela a su tía, quien conocía un inmenso caudal de tonadas y canciones que cantaba con voz fina y dulcísima. La serenidad de alma de esta excelente mujer alejaba de ella y de todo lo que le rodeaba la taciturnidad y la tristeza. El atractivo de sus canciones era tal que además de conservar en la memoria muchas de ellas, incluso ahora que le he perdido, algunas de ellas totalmente olvidadas desde mi infancia, me vuelven a medida que envejezco con un inefable encanto. Escribiendo de sí mismo en tercera persona, Rousseau dice de sí mismo en otro lugar: nunca he visto hombre más apasionado por la música que él, como si le hablara al corazón. La canta con voz débil y quebrada, pero animosa y dulce. La acompaña, no sin problemas, con dedos que tiemblan, menos por sus años que por su invencible timidez. Cuando su corazón se siente afligido por dolorosos sentimientos, busca en el clavecín el consuelo que los hombres le han negado. Resumiendo el desarrollo de su carácter hasta entonces, escribe Rousseau: así comenzó allí a formarse y manifestarse este ni tan orgulloso al par que tierno corazón, este carácter afeminado pero indomable, que siempre fluctuando entre la flaqueza y el valor, la autoindulgencia y la virtud, me ha puesto toda mi vida en contradicción conmigo mismo, con el efecto de que no haya logrado alcanzar ni la abstinencia, ni la diversión, ni el placer, ni la prudencia. Esta fluctuación puede servir para introducir un temor que de otro modo difícilmente se acomodaría a los idílicos recuerdos que acabamos de repetir. En una carta recuerda Rousseau: ni lo más horrible me asustó nunca durante mi infancia, pero una figura oculta por un velo blanco me producía convulsiones. En este punto, como en tantos otros, seré un niño hasta la muerte. ¿Cuál pudo ser el origen de esta borrosa imagen? Quizás algo conectado con la muerte de su madre, o con el desastre que le ocurrió a Rousseau cuando tenía 10 años, cuando su padre huyó de Ginebra. La razón de la huida fue una pelea. El padre había invadido un campo mientras cazaba y había intercambiado injuriosas palabras con sus propietarios, llegando incluso a apuntarle con su arma. Al encontrarse con aquel hombre 4 meses después, el padre le retó a duelo, a lo que el otro se negó alegando el bajo origen de su retador. El padre de Rousseau entonces desenvainó su espada e hirió al hombre en una mejilla. Amenazado de arresto, el padre huyó prefiriendo, en palabras de Rousseau, expatriarse por el resto de su vida a ceder un ápice del honor y la libertad que le parecía que le correspondía. Espero que les esté gustando la historia de Rousseau, de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Esta fue la primera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de esta historia.